Buenos días para todos, mi nombre es José Cañas, educador de la Fundación Museo Naval del Caribe. Le damos la bienvenida nuevamente a un jueves de TVT Voces con la Historia. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Juan Carlos Leconte. Arquitecto, bienvenido a este espacio que destina a la historia de Cartagena, marca la historia de Cartagena. El día de hoy es supremamente importante, ¿sí? Vamos a conocer la historia, el legado de un personaje icónico que tuvo Cartagena, como lo fue don Felipe Haspen, don Luis Felipe Haspen. En este caso vamos a analizar cómo fue su visión influyente en la formación, en este caso, de quienes heredaron su legado, ¿sí? Para profundizar en este tema, vamos a hablar un poquito, estamos en el Museo Naval, ¿no? Fuera de cámaras estamos hablando sobre José Haspen, que influyó mucho, un prócer de independencia, también dejó un legado y marca la historia de Cartagena. Arquitecto Leconte, hablemos en ese momento el hombre que cimentó ese apellido Haspen, ¿no? En Cartagena. Nuestra historia patria, también prócer de independencia, hizo parte de la batalla naval del lago de Maracaibo y las noches de San Juan. José Haspen, no, él fue un testigo, sino un protagonista, sí, también fue un protagonista de la independencia de Cartagena, luchó en las noches de San Juan, la batalla naval del lago de Maracaibo, y él tiene una medalla de la batalla naval del lago de Maracaibo, ¿no? Sí. Una medalla que da honor a esos héroes que participaron en la batalla de 1821. Arquitecto, bienvenido a este espacio, gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Museo Naval. Me parece una gran iniciativa poder divulgar el legado y la importancia que tuvo Luis Felipe, o que tiene aún Luis Felipe Haspen en Cartagena. Para hablar de Luis Felipe Haspen, como tú muy bien lo dices, y ya que estamos aquí en el Museo Naval, hay que hablar de su padre. Su padre, José Haspen, fue condecorado con los honores de los combatientes en Maracaibo. Es una medalla en esmeralda muy linda, la posee la familia de él, está en Bogotá, y las cartas de José Padilla y Sublet otorgándole la medalla a los héroes de Maracaibo. Él combatió al lado de Padilla en el mismo barco en la batalla de Maracaibo, y aquí en la noche de San Juan él se parqueó en un barco que estaba entre Tierrabomba y Boca Grande, y luego se vino por tierra hasta como en la base naval donde está ahora, para proteger la entrada de Padilla a la Bahía de las Ánimas. Eso le mereció esta medalla. Así como él, hay muchos héroes anónimos en Cartagena, muchos de ellos cartageneros. Él era de Santa Marta, pero se vino a pelear acá porque Cartagena era la ciudad independentista, y hay muchos héroes anónimos, porque solo se conoce de José Padilla y se conoce de Rafael Tono, pero hay muchos héroes anónimos, como el papá de Luis Felipe Haspen, José Haspen, y ese legado se lo transmite a su hijo, a Luis Felipe, y Luis Felipe pertenece a la generación que son los hijos de los patriotas, que eso es muy importante porque él crea toda la iconografía de los mártires y de los próceres de la independencia. Esas esculturas que hay en los bustos que hay en el camellón de los mártires, como la estatua, por ejemplo, de Fernández de Madrid, son diseñadas por él, hechas en mármol en Italia bajo sus planos y traídas nuevamente a Cartagena. Esa iconografía y la hereda y la influye mucho su padre. También hay un cuadro que es, porque él también fue un gran pintor, Luis Felipe, fue pintor, fue arquitecto, paisajista, urbanista, ingeniero, calculista, docente. La pintura del más importante es hecha en 1874, el fusilamiento de los mártires, que es un lienzo de 10 metros de largo por 5 metros de alto, donde él plasma esa escena que a los cartageneros nos mortifica y nos enorgullece también al mismo tiempo. Es una escena agridulce, que es el fusilamiento de los 9 patriotas que resistieron el sitio de Morillo en 1815, y el fusilamiento fue el 24 de febrero de 1816. Para poner una anécdota, por ejemplo, él también, Luis Felipe, diseña y construye en 1887 y el 88 la Torre del Reloj. El primer campanazo que da la Torre del Reloj se da
a las 11 de la mañana del 24 de febrero de 1888, exactamente 72 años después de ese fusilamiento. Entonces, la hora a las 11 de la mañana fue cuando los fusilaron. Esa fecha del 24 de febrero, el día del fusilamiento de los mártires, para los cartageneros durante el siglo XIX fue una fecha muy importante. Por eso se inauguró ese día y a esa hora la Torre del Reloj. Esa tradición se ha perdido, pero en el siglo XIX era muy importante. Hablamos muchísimo de la influencia, ¿no?, de José Jaspen en don Luis Felipe Jaspen, en este caso. Arquitectos, en este caso, ¿existe alguna conexión simbólica, en este caso también de valentía al defender la libertad de Cartagena, ¿no?, el legado que deja José Jaspen? ¿Y cuál es la posición en este caso del hijo por embellecerla, darle esa parte de identidad arquitectónica? Usted no solamente nos está diciendo que él fue arquitecto, lo fue empíricamente también, no, sino que también fue, en este caso, pintor. Pero ¿cómo él plasma, o sea, cómo le da esa identidad? En este caso vamos a hablar de la parte arquitectónica, o sea, embellecer a la ciudad de Cartagena. Sí, por ejemplo, en el tema paisajístico con los parques se pusieron de moda en Europa en el siglo XVIII. Aquí en la ciudad vieja, dentro de las murallas, no habían parques. Él creó, por iniciativa de Rafael Núñez, el primer parque que se hizo en la ciudad vieja fue el Parque Fernández de Madrid. Ese parque antes se llamaba la Plaza Santander, y en 1892 lo inaugura el mismo Rafael Núñez con un discurso bien lindo, y fue ejecutado, diseñado por Luis Felipe Jaspen, tanto la estatua como el parque en sí, que es concéntrico y las circulaciones peatonales van en diagonal hacia las esquinas. También él diseña, ese parque es de 1889, el de 1892 es el Parque Bolívar. Él diseña también el Parque Bolívar. El Parque Bolívar tiene unas particularidades. Por ejemplo, si tú vas caminando por el portal de la Proclamación y miras hacia el Parque Bolívar, las dos fuentes están alineadas a la mitad del arco. El chorro, cuando están funcionando las fuentes, que a veces no funcionan, pero cuando funcionan, el chorro pega en la mitad del arco. Ese es un eje que él traza para amarrar un proyecto nuevo, del 1892, a la ciudad vieja. En esa época no había ni acueducto ni alcantarillado en Cartagena, y él quería hacer en la fuente para darle un atractivo adicional al parque, para que la gente fuera a ver. La gente todavía sacaba el agua de los aljibes, y entonces él pone un tanque de agua en el techo de la Inquisición, y con unas mangueras surte la fuente y recoge el agua con un molino de viento que instala en el patio de la Inquisición. Entonces ese flujo de agua y ese chorro fue la primera vez que los cartageneros vieron salir agua por un tubo y hacia arriba. Eso también muestra el ingenio del tipo, que además de ser arquitecto, pintor, paisajista, urbanista, el tipo también tenía sus cualidades físicas y era súper ingenioso. Esa fue la primera vez que los cartageneros vieron salir agua por un tubo. Entonces ellos se sentían como en Versalles. Fue una manera de atraer a la gente, de darle un atractivo nuevo a la ciudad, y fue toda una revolución. O sea, la gente ver salir agua por una fuente en Cartagena, eso en 1892. El Parque Fernández de Madrid en 1889, para conmemorar los 100 años del nacimiento de José Fernández Madrid, que nació en 1789. Y luego en 1911 él hace, junto con el arquitecto, ese sí era el arquitecto Pedro Malavet, ellos diseñan y construyen el Parque Centenario para conmemorar los 100 años de la independencia de Cartagena. Y ahí te contaba porque ese es también el éxito, y por qué hay tantas obras de Luis Felipe, porque él tenía un equipo, él armó una cofradía, un grupo con la gente de Semaní, los artesanos, los obreros, los encofradores, los carpinteros, los albañiles,
y por eso es que él tuvo tanto éxito y pudo hacer esas obras tan importantes en Cartagena. Y cuando faltaban 3 meses para la inauguración, que era el 11 de noviembre de 1911, se dieron cuenta que ellos no iban a llegar a tiempo. Y fueron los obreros, durante 3 meses, donaron 2 horas diarias gratis para poder cumplir con el trabajo y la entrega para el 11 de noviembre de 1911, como en efecto sucedió. Muy interesante esa historia, arquitecto. O sea, son anécdotas, como usted lo dice, las personas ver botar agua de un tubo, era algo innovador, ¿no? Y hacia arriba, sí. O sea, era algo que prácticamente no tenía descripción. En este caso podríamos decir que don Luis Felipe Jaspen era un maestro adelantado al tiempo, ¿no? En este caso. ¿Qué enseñanza en este caso del arte? Vamos a rescatar el arte. Usted nos estaba diciendo que él tuvo una comunidad de albañiles, en este caso. ¿Cómo hace parte de eso y cómo él impregna el oficio? ¿Cómo él rescata el oficio netamente de Cartagena? Él hereda las técnicas de construcción de la colonia y bueno, Cartagena en ese momento, después de la independencia y con la peste del 49, del cólera, la ciudad se fue a la ruina y su población decreció y bueno, y estas obras permitieron salir adelante con lo que él armó con los artesanos y los obreros principalmente de Semaní. Pero una cosa importante con respecto a tu pregunta es que él lo que hace es ensambla 2 estilos arquitectónicos, el nuevo, el republicano, que es netamente cartagenero. Él crea un lenguaje arquitectónico muy cartagenero y él no rechaza lo colonial, él lo ensambla. Te voy a dar 3 ejemplos. La Torre del Reloj. La Torre del Reloj, mucha gente cree que esa torre, cuando la ve, no, la hicieron los españoles al mismo tiempo de la muralla. Tienen 250 años de diferencia, pero el ensamble, la función es tan perfecta que tú piensas que ese conjunto fue hecho por el mismo arquitecto de la misma época. Entonces él ensambla, funde 2 estilos arquitectónicos, el neoclásico, esa torre es neogótica por los arcos ojivales que tiene y las bases octogonales, los cuerpos octogonales, y se funde en el tiempo creando una obra simétrica y perfectamente integrada. El Teatro Heredia. El Teatro Heredia era una iglesia de los mercedarios que fue abandonada y él lo que hace es meter un teatro dentro de una iglesia. Él saca las columnas, era una iglesia de 3 naves con 2 hileras de columnas, crea un solo espacio. Los muros de ese teatro son los muros originales de la iglesia, o sea, de 1625. Esos muros tienen 400 años. Y él mete el teatro y lo funde y lo integra con la construcción colonial de 1625. Si tú te metes en la tarima, eso no se ve porque pues la tarima, el backstage está pintado de negro. Tú puedes ver los arcos y las columnas de la época. Él conserva todo eso y lo que hace es integrar ese espacio de una manera pues perfecta. Otro ejemplo, Bellas Artes. Bellas Artes era la iglesia y el convento de los Recoletos. En 1890 llega la primera planta eléctrica, eso era una cárcel, llega la primera planta eléctrica a Cartagena y la ponen allí, y en 1895 la planta eléctrica estalla y tumba toda la fachada colonial, y Luis Felipe la reconstruye, pero ya con su estilo propio, que es también neogótico por los arcos ojivales, y él funde una arquitectura nueva, neogótica, republicana, con el convento de la colonia. Entonces él es muy respetuoso de la arquitectura colonial. Te pongo otro ejemplo. Cuando tú ves de frente la entrada a la boca del puente, que tiene 2 columnas, la entrada a la boca del puente tiene 2 columnas con un arco de medio punto. Si tú miras las entradas al Parque Centenario, son 2 columnas y un arco de medio punto. Y cuando estaba el mercado público, que también lo diseñó y construyó Luis Felipe Jaspen en compañía del maestro de obra Caballero, también tenía la entrada principal 2 columnas y un arco de medio punto. Entonces él crea ahí un espacio armónico con la misma tipología. Todos eran basados en la colonia, pero con su estilo nuevo, republicano, cartagenero. Para mí es un lenguaje cartagenero que él crea, pero es un espacio armónico.
sea, él en este caso lo que hace es respetar la parte colonial e implementar la republicana, como usted lo dice, que es netamente de Cartagena, ¿no? Pero integrado, fundido. Y respetado, ¿no? Porque él en ningún momento tal vez sí remodifica algunas estructuras y esas cosas, pero siempre y cuando respetando este tipo de arquitectura, ¿no? Muy interesante todas estas anécdotas, todas estas construcciones que ha hecho don Luis Felipe Jaspen. Vamos a enfrascarnos ahora en la parte educativa, ¿no? En la parte de educación. Don Luis Felipe Jaspen, en este caso arquitecto reconocido, ¿qué es lo más importante que él le plasma, o prácticamente usted conociéndolo, cuál es ese legado que le deja a estas futuras generaciones? Bueno, que él crea un estilo arquitectónico propio caribe cartagenero. Para mí eso es lo más importante. Y la gente piensa que Cartagena es toda colonial, pero eso es falso, porque tiene el ingrediente del estilo cartagenero que él creó, y es un lenguaje que uno lo ve por todos lados, porque está el Teatro Heredia, está la Torre del Reloj, está la Ermita del Cabrero, está Bellas Artes, está el cementerio de Manga. Él también diseña el trazo urbano de Manga. Te voy a contar también una cosa muy importante que para mí urbanísticamente es de lo mejor que hizo Luis Felipe Jaspen. El Camellón de los Mártires, el camellón es un relleno que se hace sobre agua. Eso lo hicieron los españoles a comienzos del siglo XIX, el camellón. Pero habían dos estructuras totalmente separadas geográficamente, socialmente y económicamente en Cartagena, que era el barrio Getsemaní, que era el barrio de la clase obrera, que ese barrio nace para dar el servicio a las flotas de los españoles que llegaban, las reparaciones y mantenimiento de los barcos, y se convierte en el barrio de la clase trabajadora. Y el centro y San Diego, la clase alta y la clase media, que era San Diego, separados por el cañal de San Anastasio. Entonces eran dos entidades geográficas totalmente diferentes, tanto geográficamente, espacialmente, socialmente y económicamente. Luis Felipe Jaspen, cuando sobre el camellón, que ya estaba hecho por los españoles, crea lo que se llama el Paseo de los Mártires, porque ahora le decimos el Camellón de los Mártires. Él lo que hace es mover el centro de gravedad, que en la colonia el centro de gravedad de la ciudad en la colonia estaba en la Plaza de la Aduana, aquí cerca. Luego en la República al comienzo pasa al Parque Bolívar. Él lo que hace es coger el centro de gravedad de la ciudad y ponerlo en el Camellón de los Mártires, y lo que crea o lo que se ejecuta es una integración de los dos barrios, tanto espacial, tanto económicamente como socialmente. Y fuera de eso, cuando él hace el mercado público de un costado y el Parque Centenario del otro, ahí sí se integró la ciudad totalmente. Entonces la gente de Getsemaní iba al parque o iba al mercado, tenía muchos de ellos puestos de venta en el mercado, y la gente del centro también, que era la clase alta, también iba al parque. Entonces hubo una integración, y ese Paseo de los Mártires, que es el nombre inicial que se le pone, se convirtió como en un elemento integrador de la sociedad. La gente iba ahí al Camión de los Mártires a tomar fresco para el final de la tarde, después del trabajo, a reunirse a hablar. Eso le llamaban hace 100 años, en los años 20, le llamaban la Sala de Cartagena. Se llamaba así, la Sala de Cartagena, porque fue un elemento integrador. Eso para mí es de las cosas más importantes del legado de Luis Felipe Jaspen, que logró con el urbanismo y con su arquitectura integrar a la ciudad socialmente, económicamente y espacialmente. Bueno, en este caso, arquitecto, muy interesante la historia de don Luis Felipe Jaspen, ¿no? Para cerrar, hay una pregunta significativa para nosotros, ¿no? Muy poco, usted lo dijo al inicio, conocemos tal vez próceres de independencia, personas que marcaron la independencia de Cartagena, ¿no? Cartagena siendo un puerto importante en este caso para el Mar Caribe. ¿Cómo rescatamos nosotros esas personas que, como también usted lo había dicho, él hizo un cuadro de 10 metros, ¿no?, por 5, donde están esas ejecuciones, ¿no?, que hicieron? ¿Cómo rescatamos nosotros ese legado, pero desde la historia, en este caso de don Luis Felipe Jaspen? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy, este ejercicio, es un inicio, y es este tipo de actividades que están como la que estamos haciendo hoy,
de divulgar y de hacer entender a los cartageneros para hacernos sentir orgullosos, para que nos apropiemos de ese personaje y no solo de ese personaje, sino de sus obras que nos hacen sentir a nosotros orgullosos de ser cartageneros. Eso me parece un paso importante. Yo creo que hay que llevar esto a los colegios públicos, a las universidades. En el Teatro Heredia con la directora Diana a veces llevamos colegios públicos allá y yo les hablo de Luis Felipe. Yo creo que hay que hacer una materia del estudio de Luis Felipe Jaspe y cómo él representa como un patrimonio y un sentido de pertenencia nos da de nosotros los cartageneros con Cartagena, con nuestra ciudad. Es una apropiación, y él fue también un maestro. Él fue director de la Escuela de Bellas Artes en 1893 y 1894, también fue docente en la Universidad de Cartagena. Esa manera de ser de él, de brindar todo su conocimiento a los cartageneros, y como te decía, creo que en la reunión, el éxito de él, ¿por qué hizo tantas obras? Fue porque él organizó como una cofradía, un equipo entre los artesanos, los carpinteros, los encofradores, los albañiles de Getsemaní, y lo querían muchísimo. Su entierro fue allá en Getsemaní, en San Roque, en la iglesia de Getsemaní. De él se apropiaron los artesanos y los obreros de Cartagena, como nosotros nos debemos apropiar de todo su legado. A mí me parece que este ejercicio es muy importante. Ojalá se replique en otros lugares de la ciudad. Ojalá se cree una cátedra en los colegios públicos de Cartagena, por lo menos, sobre su vida y sobre su obra, que es un legado que nos ha dejado a nosotros los cartageneros. Arquitecto, queremos agradecernos, expresar un agradecimiento especial a usted por brindarnos todas estas información, anécdotas, historias que en este caso el apellido Jaspen ha tenido, ¿no? Supremamente importante, y a veces se me eriza la piel, ¿no?, al escuchar estas historias tan interesantes. Como lo ve hoy en día, vamos a un parque y no sabemos a veces quién lo construyó, ¿no? Y prácticamente nos sentamos en la banca y decimos, ¿por qué está este parque aquí? O cualquiera puede tener el error de decir, este parque lo dejó un español. Exacto. ¿Sí? Cuando en realidad lo plasma, lo deja un arquitecto, en este caso netamente de Cartagena, con culturas cartageneras. Con obreros cartageneros, con ayudantes cartageneros, los maestros de obras, caballeros, todos eran de Getsemaní. El que está allí en la placa de la Torre del Reloj, todos ellos son cartageneros. Esto fue una unión entre empresarios, entre políticos como Rafael Núñez, pero también con la comunidad de los trabajadores de Cartagena. Son productos 100% cartageneros. Realmente cartageneros. En este caso, José Jaspen, prócer de Independencia, y el otro contraste, don Luis Felipe Jaspen, espada y prácticamente ¿qué? Arquitectura, números. Arte y arte. Exactamente. Arte. Y eso es lo que refleja hoy en día lo que es la identidad cartagenera, ¿no? Para mí es un orgullo, arquitecto Juan Carlos, tenerlo en este espacio educativo. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Espero que ustedes, estos son espacios que le brinda el Museo Naval del Caribe de reflexión para las futuras generaciones. Sinceramente no tengo palabras para estas cosas, ¿no? Porque son historias que tenemos que saber, tenemos que conocer como cartageneros, y por qué no, miren que sí se puede hoy en día tener la cultura por una persona que prácticamente dice, yo quiero dejar mi legado, quiero dejar mi nombre, no solamente en Cartagena, sino que también en Colombia. Muy interesante toda esta charla, arquitecto. Gracias por la invitación nuevamente, por aceptarnos la invitación nuevamente. Muchas gracias por la iniciativa, muchas gracias por la invitación, y a ustedes les digo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser cartageneros y de tener una arquitectura, un lenguaje, unas obras hechas 100% por cartageneros que nos llenan de mucho orgullo, y tenemos que defender nuestro patrimonio porque es un legado para todos, para nuestros hijos, nietos, todos. Gracias a todos los que nos están observando, nos están viendo. Los espero en un próximo episodio de jueves de TVT Voces con la Historia. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.